Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. 1, 2 y 3, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas, crece la pared. ¿Cómo andamio? Buenas noches, Bernardo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo te va? Bien, aquí estamos. Víctor y Bernardo en Propamba, un programa dedicado a analizar las cuestiones propias del área metropolitana de Buenos Aires. No está con nosotros esta noche el amigo y arquitecto Rodolfo Livingston, que está de viaje, y la amiga y arquitecta Nidia Marinaro, a quienes les dedicamos este programa si nos están escuchando desde algún lugar del Caribe con el Internet, si les anda. Buenas noches a ellos y buenas noches a toda la audiencia. Se lo puedo dedicar también a mi tía Rosa, que vive en Pampa y Álvarez Tomás. ¿Se inundó? Parece que no en la casa de ella. Bueno, para la tía Rosa también. Bueno, en Propamba hacemos este espacio para ir integrando todas esas personas que vemos la ciudad de un modo distinto, que no la vemos a la ciudad de Buenos Aires como un barrio cerrado, con unas garitas, con hermosos gendarmes, con muchas luces y patrulleros, sino que la vemos no como una ciudad de 3 millones de habitantes, sino como una ciudad de 13 o 14 millones, que integra a los partidos colindantes, ¿es así? Sí, hay que tirar abajo el alambrado de la General Paz. Ajá. Y tirar algunos tablones arriba del riachuelo para poder cruzarlo. Quizá algún día hay que hacer un alambrado nuevo, o sea, definir la ciudad en otros límites. Alguna vez Garay la fundó con 20 manzanas, luego tuvo, ¿cuánto? Hasta la calle Callao tenía 40, Callao, 60. Después Pueyrredón, después la General Paz en 1880, y algún día comprenderemos que los porteños vivimos todos en esta gran área, que tal vez incluya hasta La Plata. Lo que los pasa a los platenses, lo que les pasa a los porteños, lo que les pasa a los bonaerenses del conurbano, es todo una única realidad. Vamos a arrancar poniéndonos un poco serios y un poco históricos. Para recordar a quien esta vez no está personalmente aquí entre nosotros, que es el arquitecto Livingston, vamos a leer un trabajo que él escribió en el diario Clarín en el año 1983. Causó un gran revuelo porque veníamos de la época militar, del proceso. Perdón, Víctor, es un revolador, Rodolfo, siempre hace revuelo. Sí, es una fábrica de hacer revuelos, pero en ese momento era muy difícil, todavía estábamos con las heridas abiertas del proceso militar. Es algo largo, pero les pedimos paciencia. Nos va a ubicar en el tiempo y desde cuándo Livingston nos hace pensar en esta temática urbanística. Repetir la fecha que lo escribió. 1983. Se llama el artículo "Los arquitectos no tenemos mucho que aprender". No hay que contradecir a un arquitecto aunque defienda la densidad demográfica y no le guste ver un árbol nunca. La afirmación pertenece a Clorindo Testa, recientemente fallecido, acoto yo ahora, y figura en un reportaje que el conocido arquitecto abomina de la existencia de los árboles dentro de las ciudades, tomando como ejemplo a Roma. Bruno Sevi, ¿quién fue Bruno Sevi, Bernardo? Bruno Sevi era un historiador, era alguien que trabajaba básicamente en historia de la arquitectura en los años 60, 50, europeo, italiano. Bueno, dice el artículo, Bruno Sevi dijo en su visita a Buenos Aires, también por aquella época, que el arte no hubiera evolucionado si los artistas hubiesen tenido en cuenta la opinión del público, y estableció un paralelo entre la arquitectura y la pintura, desconociendo el hecho cierto de que la arquitectura se parece más a la ropa
y a los autos porque, como estos, actúa como un envase de la conducta humana y debe valorarse, por lo tanto, desde una cierta forma de pensar y de estar en el mundo. La pintura y la escultura, por el contrario, no se habitan, solo se miran. La ropa y los autos fueron progresando a partir de ocurrir experiencias obtenidas por el uso, y lo mismo debería ocurrir con la arquitectura. Sin embargo, en la facultad se dijo siempre que, abro comillas y abro comillas Livingstone, lo ideal es trabajar sin clientes. Y de hecho, nadie vio nunca a un cliente vivo dentro de las aulas, a diferencia de los estudiantes de medicina que ven y auscultan pacientes reales. Quizás sea por eso que los arquitectos estamos, decía Livingstone en 1982, alejados del común de la gente, más alejados que los médicos. Con relación al cliente, la línea que prevalece todavía entre los arquitectos es la de educarlo para que pueda entendernos. Una vieja ambición profesional nunca concretada. ¿Compartís esto, Bernardo? Sí, mucho. No, es cierto que no hay clientes en la facultad, es cierto, debería haber una materia... Otro día vamos a hablar de cómo se enseña arquitectura y qué es lo que pasa en la facultad, cuáles son las distintas ondas que hay en las diferentes cátedras. Hay muchas cátedras de diseño en la Facultad de Arquitectura, hablo de la UBA, ¿verdad? Podría hablar de otras universidades, pero estoy hablando de la UBA, que es la que conozco y la que está más a la mano. Y tal vez faltan lo que ahora se llaman clínicas, lugares donde vienen las personas con las demandas reales y articulan con los profesionales y con los estudiantes, ¿no? Se hace en derecho, se hace en otras especialidades. Sí, puede ser. Pero el trato con el cliente es una cosa bastante difícil de recrear hasta que no se empiece, por supuesto. Es mucho más fácil ir a una obra y aprender a ver cómo se dirige, y cómo se hace un revoque y cómo se cargan los materiales, que tener un cliente que simule que está encargando, que necesita algo. Bueno, queda la tarea pendiente y continuamos con el trabajo que había escrito Livingstone. Es cierto también que entre nosotros se han realizado experiencias de participación del usuario en la arquitectura y que hay colegas que creen íntimamente en ella, pero no hay duda de que el criterio que prevalece dentro de la subcultura profesional es aquel que ve al cliente con una óptica parecida a la que utilizan los militares para percibir a los civiles. Dicho esto en 1982. El futuro arquitecto enfrenta siempre en la facultad a un cliente sustituto, el ayudante de cátedra, quien lo introduce en una jerga que luego se continuará en todas las memorias explicativas de los proyectos. Esta jerga no es meramente instrumental, sino que encierra una concepción estética del hecho arquitectónico, más profunda que la aparente variedad de los ismos con los cuales nos enfrentamos entre colegas. Esta concepción está generada desde el subgrupo autoritario, el cual parte de la verdad axiomática de que es superior. Igual que los blancos durante la conquista, la única tarea que queda por delante de los arquitectos frente a los clientes es enseñarles a los ignorantes. ¿Compartimos? En cierta manera, digamos, yo no soy livingstonista, como dice él. Muy bien, buenísimo. ¿Sí? Tengo muchos sismos más que Livingstone. Bueno, según Livingstone, esa actitud se pone en un lugar de superioridad sobre los clientes. No, totalmente, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, con algunas salvedades. Bueno, ¿las guardamos? Que las puedo discutir después con Livingstone. Bueno, o las podemos difundir. A él le encantaba en este libro que se llama Polémicas, establecer polémicas dilatadas en el tiempo. Él escribe una carta, después le contestan otra carta, después él contesta en el libro. Así que el debate diferido, digamos, es un debate rico e interesante con el arquitecto. Como Cook y Perón. Exacto, más o menos. Bueno, dice que, y lo mismo que los blancos conquistadores, también los arquitectos pueden destruir valores y modos de vida en defensa de esa concepción superior. El mismo fenómeno que se da con respecto a la salud mental, cita, y nos hace acordar ahí en la cita a Delitzsch, el que fue arquitecto. ¿Era arquitecto? No era arquitecto, no. Pero estaba ahí en el bar, en Ciudad Universitaria, Delitzsch,
provenía de una de las materias de ciencias exactas, después fue a Córdoba, y de Córdoba la pusieron acá, creo. Delich era cordobés. Era cordobés. Y Delich fue el que organizó el ciclo básico, por ejemplo, el que instauró el ciclo básico. Bien, Delich dijo, en un suplemento de Clarín de salud mental, porque opinaba de todo: locos, anormales o inadaptados son aquellos que no acatan el concepto de orden impuesto por la minoría autoritaria que detenta el poder del Estado. La definición de lo que es bueno o malo, tanto en la arquitectura como en el terreno de la salud mental, es, por lo tanto, un hecho social antes que una definición estrictamente profesional especializada. Coincidencia nefasta. El gobierno autoritario creó un marco donde todo modelo de participación se hizo imposible. Hasta ser terapeuta de grupo a un paciente se transformó en sospechoso. Aprender a pensar grupalmente se hizo inseguro, lo dijo Pavlovsky, el psicoanalista. El clima social no pudo ser mejor para que la mayor parte de los arquitectos que proyectaron las obras del proceso, hiperconjuntos habitacionales, estación terminal de ómnibus, Rambla de Punta Mogotes, apropiaciones privadas diversas del espacio público en todo el país, etcétera, pudiesen... ATC. El ATC. Y hoy es una prueba viviente, ATC, de que dicen que no va a afectar a la plaza porque el declive lo hace invisible y va a haber una carpeta verde, entonces nada, y hoy vas y están edificando arriba de lo que iba a ser la carpeta inclinada que no iba a perjudicar el paisaje. Bueno, dice que a los militares no le gustan los colores diferentes, los caminos hechos por la gente, ni los enanitos de jardín, porque ellos confunden el orden, los militares, con la uniformidad. Y a los arquitectos tampoco les gustan los colores diferentes, los caminos hechos por la gente, ni los enanitos de jardín, porque violan los símbolos que aprendieron a amar en la facultad, los planos, las perspectivas y las memorias descriptivas. No hay nada que hacer, no entienden los usuarios. Uno les explica y les explica, pero no entienden. En la estética de la restricción coincidieron por motivos diferentes el autoritarismo del gobierno con el autoritarismo académico que mamamos los arquitectos. Este matrimonio ideológico se produce muchas veces sin la complicidad malévola de los arquitectos, que vendrían a resultar algo así como las costureritas inocentes, porque hay colegas que son, en lo personal, sinceramente democráticos y antimilitaristas, pero cuando se instalan frente al tablero de dibujo, se les escapa el arquitecto autoritario que proyecta barrios de casas bajas donde es imposible sacar una silla a la vereda, hacer un asado y a veces hasta lavar la ropa de una manera mínimamente cómoda. Pero la cosa es peor todavía, porque los grupos autoritarios en los países del tercer mundo son alienados, es decir, ni siquiera tratan de imponer su propia cultura, sino la de los centros de poder ubicados en otros climas, en otras culturas. ¿Pasa esto, Bernardo? Pasa. Dice: el interés por el pasado italiano que tiene Aldo Rossi, líder del postmodernismo, que causa furor entre los arquitectos locales, se convierte en el interés por el pasado italiano por parte de sus seguidores argentinos, no en el interés por nuestro pasado. Cuando nuestros militares imponen corbatas a escolares y taxistas en el verano porteño, creen ser ingleses o un determinado tipo de ingleses, y no sudafricanos, por ejemplo, cuyo clima se parece mucho más al nuestro que el de Londres. Queda un pedacito y seremos pacientes para que sea coherente todo lo expresado. Estética y usuario. La política de la restricción está empezando a ceder en la Argentina, decía en 1982 Livingston. Bastaría con comparar las caras que asolaron los diarios durante estos años, expresión tipo aviso de cirulaxia, con las expresiones maravillosamente normales de nuestros nuevos gobernantes.
Uno se sorprende al ver que mueven los brazos en lugar de colgarlos rígidamente a los costados del cuerpo, se ríen, conversan caminando, usan zapatillas y tienen televisores torcidos detrás de sus asientos en lugar de edecanes crispados. La gente se contagia y se sienta en el pasto o en los escalones, canta y hace música en las plazas. El momento no puede ser más propicio para plantear la participación de los usuarios en la arquitectura y en el urbanismo. Esta participación, convenientemente instrumentada, formará una nueva concepción y una nueva forma de evaluar la arquitectura, que no partirá de lo que el usuario pide, sino de lo que éste realmente quiere, de una verdadera interpretación de sus necesidades profundas en relación con el hábitat. No se trata entonces únicamente de lograr créditos para hacer nuevas viviendas, sino de cómo serán esas viviendas, plazas y lugares públicos. Autoridades y habitantes, no abandonen la arquitectura a los arquitectos. Ayúdennos a entenderlos, porque tenemos mucho para aprender y que desaprender. Clarín, 6 de diciembre de 1983. Bien. Súper interesante. Lo que pasa es que Rodolfo no se refería solamente a los arquitectos, sino que se refería a las personas. Digamos, es cierto, los arquitectos, muchos arquitectos, ¿no? Yo tampoco me gusta generalizar, pero no todos los arquitectos les gustan los beige, el bellecito, digamos, quizá ahora todavía menos, pero eso no garantiza, digamos, el uso del color no garantiza que cuando estés frente a un cliente no vas a querer diseñar el cliente primero antes que lo que él quiere. Bueno, vamos a hacer una pausita musical. Trajimos para esta noche un autor que se llama Abel García. Vamos, compañeros. Mi gente sueña sueños sencillos, un ranchito allá en el barrio bien cerquita del vecino, el almacén de la esquina para comprar 500 gramos y no alcanza para 1 kilo. Mi gente sueña sueños sencillos, los gurises en la escuela aprendiendo de lo lindo, divirtiéndose en la plaza mientras los viejos mantean en la tarde del domingo. Pero hay gente que en mi tierra todavía no entendió que con muy poquito alcanza pa' vivir con esperanza, que algún día lo entendieran. Yo no pierdo la ilusión, alcanza con que se pongan la mano en el corazón. Mi gente sueña sueños sencillos, la truqueada, el picadito, el asado con los amigos, un cachilo con un bote para empujar en la subida en semana del turismo. Mi gente sueña sueños sencillos, un doctor cuando se enferma, un remedio para curarse, un trabajo que le paguen para vivir decentemente con un sueldo que le alcance. Pero hay gente que en mi tierra todavía no entendió que con muy poquito alcanza para vivir con esperanza, que algún día lo entendieran. Yo no pierdo la ilusión, alcanza con que se pongan la mano en el corazón. Mi gente sueña sueños sencillos, un naranjo, un limonero, una quintita y al fondo prolijito un gallinero, y jugarle a la quiniela porque nunca faltan sueños que se cumplen con dinero. Mi gente sueña sueños sencillos, dormir con la puerta abierta, con ventanas a la noche pa' dormirse con los grillos,
que los gurises se casen, tengan hijos y aunque partan, construyan cerquita el nido. Y la gente del gobierno todavía no entendió que con muy poquito alcanza va a vivir con esperanza. Si tampoco lo entendiera, hay los de la oposición, será porque están hablando y no escuchan mi canción. Y la gente del gobierno todavía no entendió que con muy poquito alcanza va a vivir con esperanza. Si tampoco lo entendieron, hay los de la oposición, será porque están hablando y no escuchan mi canción. A los sueños de mi gente, a mí me gusta cantar, pero más me gustaría verlos hechos realidad. Que banderas no dividan a hermanos que por igual soñamos igual destino, tierra próspera y en paz. A los sueños de mi gente, a mí me gusta cantar, pero más me gustaría verlos hechos realidad. Que banderas no dividan a hermanos que por igual soñamos igual destino, tierra próspera y en paz. Tierra próspera y en paz. ¿Te gustó, Bernardo? Sí, sí, me hizo acordar a los uruguayos, claro. Es uruguayo. No solo es uruguayo, es de Tacuarembó. Ajá. Tacuarembó es un lugar muy particular del Uruguay porque sabés que nació Gardel, ¿sí? Que nos disputan. No sé, yo nací después que Gardel se había muerto, así que ni siquiera sé si existió. Tenemos una disputa, 3 países por lo menos, Francia, Argentina y Uruguay, ¿dónde nació Gardel? Bueno, no soy un especialista en Gardel, pero sí sé que en Tacuarembó es un lugar en la frontera con Brasil, donde todos los indocumentados de principio del siglo pasado, de un modo rápido, sin acreditar demasiado sus condiciones de nacimiento, podían inscribirse. Por eso no solo está ese prócer, sino hay otras muchas personas que resolvieron sus cuestiones en Tacuarembó. Era un poco un registro civil fácil. Y además porque era todo un territorio, el de la banda oriental, que provenía de esa guerra con Brasil, con esa independencia del Uruguay, y con un corrimiento de las fronteras, la misma zona de Entre Ríos en la Argentina y el sur actual de Brasil. En lo que ahora es el sur de Brasil se hablaba el español. Así que mucha gente que había peleado con los brasileros se encontraba en otro país y sin documentos. O como decía Sarmiento, aquí me tiene en Chile y de a pie. Y vencían esta dificultad yendo a un pueblito lejano, que me encantaría conocer alguna vez, que es Tacuarembó. Está a mitad de camino, si uno cortara el Uruguay hacia el Chuy, y sin tomar la ruta de la costa, la que va a Punta del Este, esquivando pueblitos tan pintorescos como los que tiene el Uruguay, podríamos pasar por allí. Y de ese lugar donde hay grandes guitarristas y que tiene una tradición como el Festival de Música Joven y festivales de guitarra. Bueno, ¿es Gardel? De Gardel. ¿Es sí. Gardel? ¿De ese lugar es Gardel? De ese lugar, claro. Bueno, ellos lo reivindican, obviamente. Mis hijos tienen una abuela inglesa, una bisabuela inglesa que decía que era inglés Gardel. Ah, claro, bueno. Bueno, cuando alguien llega a ese nivel de popularidad, todos lo quieren en su patria, ¿no?